Buenos días, maestro. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Es un gusto tenerte aquí en este foro para comunicar, ¿verdad? El maestro Avelino es una institución en este distrito judicial, Gracias. precisamente en Ciudad Juárez, obviamente en Chihuahua también. Nos da un gusto, ¿verdad?, que hayas aceptado nuestra invitación y sobre todo con esta finalidad de informar a la comunidad, y no solo a la comunidad jurídica, sino también al público en general, a los votantes principalmente. Hay que apoyar esta difusión de las candidaturas, porque nos queda exactamente un mes para las elecciones. Hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo. El 1 de junio son las elecciones. Maestro, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo siempre estoy abierto a cualquier tipo de interacción. Es muy gratificante poder tener estos espacios precisamente para difundir estas cuestiones. Yo escuché que se trata o se previene hasta un 8% de votación. Es un índice muy bajo. Superemos esa expectativa. Esperemos que todos los mexicanos salgan y tengan el compromiso, o sobre todo que tengan un interés en participar en esta elección, sobre todo porque pues la reforma es de gran calado como para que perdamos la oportunidad los ciudadanos de poder ir a emitir nuestro sufragio, escoger a los juzgadores que van a llevar a cabo esta reforma. Maestro, el gran reto: buscar el voto de la ciudadanía. Así es, la participación, que se sientan activos, que se sientan parte de esta nueva cara del Poder Judicial, tanto locales como federales. Es de gran calado y sobre todo que tenemos la responsabilidad de qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Hemos visto que existen promesas, no es una campaña ordinaria. Entonces, como no es una campaña ordinaria, la gente, ¿cómo llegar a ellos? O el reto es el interés de la ciudadanía en participar también en este tipo de elecciones extraordinarias, no en la elección ordinaria. Platicábamos hace rato de que el ciudadano espera ver una planilla, ver un partido político, ver que dejas el recuerdo, que dejas no solamente el volante, sino una playera, una mochilita, a cualquier recuerdo que pudieran identificar al momento de ir a emitir su sufragio, identificar: vino esta persona, me escuchó, interactué con él, me interesó su plática, le dije mi problemática, me prometió que me iba a ayudar, ¿no? Entonces, ya va definido la persona a un partido político, a un logo, a un color, etcétera, ¿no? Y estas elecciones extraordinarias son complejas en sí mismas, ¿no? Porque por la forma en que se deben de elegir. Somos muchos los candidatos, hay mucho por hacer y sobre todo el reto va a ser salir, tener la paciencia de votar y cómo votar. Maestro, tú lo dijiste ahorita, la gente está acostumbrada a esa promesa de campaña. Llegan algunos candidatos y dicen, lo que yo me topo en las calles, Manuel, es que la gente pide alumbrado público. Así es. Pide bacheo. O te hacen la pregunta: ¿usted qué me va a ofrecer? Claro. Y yo te pregunto, ¿tú qué les contestarías? ¿Qué les ofrecerías a los votantes? Bien, primero, dentro de los compromisos que tiene el Estado mexicano a nivel judicatura, es la preparación. Fue una preparación. A mí la sociedad mexicana me ha entregado preparación. Me ha entregado mi universidad, ha entregado mis especialidades, mi maestría, mis cursos en el extranjero, porque estos cursos en el extranjero, cuando viene el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ofrece a la judicatura estos cursos, los paga el extranjero, pero es parte de lo que me ha dado la sociedad. Yo lo que les digo: déjame retribuirte con mi trabajo, con mi experiencia, con mi transparencia, esto que tú me has dado también. Permíteme seguirte sirviendo. Como sociedad tenemos que tener esta visión de que la preparación
o lo que se ha invertido en mí por parte del Estado mexicano, pueda yo retribuirlo siguiendo con mi función. En un agradecimiento de eso, ¿verdad? Para mí, maestro, es un par de diferencias, como yo veo, muy personal a los candidatos. El juez en funciones o el funcionario judicial en funciones y el externo. Y llamo externo el litigante, el catedrático o el secretario. O sea, no estamos hablando de carrera judicial, sino el juez en funciones y el resto de candidatos. ¿A qué voy con esta pregunta? ¿La experiencia la consideras importante? Yo considero que sí, porque finalmente existen personas muy cualificadas en la academia, en el litigio. Hay personas que nos han dado instrucción y son litigantes, ¿no? Hay personas que han estado inmersas en un estudio, en un análisis, que después de ser funcionarios salen al litigio y siguen instruyendo. Claro. Es gente que nos instruye a nosotros, a los funcionarios judiciales, nos dan cursos. Pero me parece que sí es importante la cuestión de retribuir, la cuestión de tener este nuevo percepción, esta nueva concepción del Poder Judicial, de que la experiencia va a estar al servicio de la sociedad. Sí es importante porque finalmente tenemos una capacitación de más, en lo personal, de 8 años en la judicatura ya como juez del sistema penal acusatorio. Y yo en cada audiencia me nutro de todos, de la fiscalía, de los litigantes, hasta de los imputados, ¿no? Claro. Entonces, creo yo que he adquirido alguna experiencia y conocimientos que me permitirían ir mejorando poco a poco. Creo que todos podemos mejorar. Se habla mucho de que hay que dejar a un lado los formulismos y resolver el fondo. Es un reclamo social. ¿Por qué? Porque te tardas 2 años en resolver, no sé, algún juicio de amparo y te lo dan para efectos de un vicio formal, ¿no? Entonces, acá es un poco distinto y no es cuestión de formulismos, pero las técnicas de litigación en el sistema penal acusatorio nos sirve precisamente para poder establecer si la prueba en una audiencia de juicio puede ser valorada adecuadamente. Porque si no hacemos esto, vamos a tener la problemática, digamos, un documento que se quiere incorporar, una copia de un documento que no tenga ninguna acreditación. Si no exigimos la acreditación del documento, difícilmente va a generar esa convicción. Si no tenemos la capacidad para preservar una evidencia digital, pues cualquiera, ahora con todo esto de la inteligencia artificial y todas estas cuestiones, pues podemos hasta generar un video, ¿no? Entonces, claro, todas estas experiencias que se tienen, creo que pueden estar al servicio de la misma sociedad. ¿Cuál? Simple y sencillamente, nuestra finalidad constitucional del sistema penal acusatorio, que el culpable no quede impune y proteger al inocente. Maestro, con esto que nos estás platicando, me queda claro que no hay lugar a la improvisación. Es una función jurisdiccional muy especializada. O sea, hablas de técnicas de litigio, hablas de valoración de la prueba. Todo este contexto de esta preparación jurídica, pues no lo adquirimos en la universidad. Esta es una especialización de un sistema judicial, ¿verdad? De cómo emitir sentencias en la universidad, en la maestría, en el doctorado. Jamás a mí me enseñaron a hacer una sentencia. Nunca te capacitan para ser un juez, para ser un ministerio público, para ser un policía, ¿no? Te capacitan para ser un abogado. Y siempre, incluso hasta en las películas lo vemos, te enseñan a ser un litigante. Recuerdo las películas de Cantinflas, las mexicanas. O sea, no teníamos ese sistema oral, ni conjurado. Sí. Y así nos mostraban un sistema judicial. Esa plática la tenía yo con mis alumnos en ese entonces, cuando estábamos en la transición, por allá del 2007 al 2009, teníamos esa visión. Esas generaciones no tuvieron
tan arraigado el sistema inquisitivo, mixto. Entonces era más fácil para ellos entender esto, pero nosotros que venimos del otro sistema y a esta transición lo encontramos más complicado. Ahora, los candidatos que no tienen esta preparación, es un gran reto la carrera judicial, la función jurisdiccional. Resolver ahora, como tú lo dices, en la audiencia, en un receso de un par de horas máximo, en un término constitucional de 72 horas, en una duplicidad de 144. Resolver lo que pasó en la audiencia, el debate, los datos, etcétera. Ahí tienen que resolver. Eso, incluso yo se los admiro a la mayoría de los jueces, es una habilidad mental el resolver en esos momentos. Sí, es complejo y sí no podemos improvisar. Vamos a figurarnos una audiencia de vinculación a proceso que son las más, ¿no? Las audiencias de juicio son las menos por el propio sistema, no permite que todo llegue a juicio. Exactamente. Entonces, vamos a pensar en un término constitucional en donde hay medios de prueba, son testigos y se hacen preguntas inadecuadas por parte de los litigantes y por más que hay objeción, el juez la califica inadecuadamente y deja ingresar información. Un ejemplo, que en el directo se la pasó la fiscalía o la defensa haciendo preguntas sugestivas y la fiscalía objetó y dijo, no, si la voy a permitir, la voy a permitir. ¿Qué es lo que pasa con esa información? Si en verdad vamos a valorar adecuadamente la prueba, tenemos que decir, esto no tiene valor porque fue derivado de una pregunta sugestiva, aun cuando yo como juez la dejé pasar. Claro. Ahí sí ya el problema se viene en grande. ¿Por qué? Porque la parte contraria me va a decir, yo se la objeté, usted la permitió, pero no tiene valor porque se trata de preguntas sugestivas. Entonces, ahí ya viene la problemática de que la gente cuando se acerca a las audiencias lo va a escuchar. No es como antes que un parte informativo se iba a sentencia, ¿eh? Claro. Un documento informativo. El policía decía, ratifico mi parte. Y se acabó. Y de ahí no lo sacaba. De esa fundamentaba una sentencia. Sí. Ahora el sistema no, ahora el sistema es, en la audiencia de juicio viene el policía a declarar y va a estar sujeto a interrogatorio contra interrogatorio. Entonces, no es lo mismo tener un expediente y tener un secretario que nos prepare un proyecto de resolución que desde luego que, vamos, no es que el sistema no lo permite. Por eso hablo de esto, porque desde luego que existen órganos jurisdiccionales que requieren del secretario, requieren de la cuenta y requieren de la preparación de un proyecto de resolución. Pero en el sistema penal acusatorio no se permite. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un receso para ver qué me dice mi asistente y si el asistente le perdió el hilo o tiene una percepción distinta a la mía, va a haber un conflicto. Va a haber un conflicto y se va a ver. ¿Por qué? Porque las audiencias son públicas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de esperar? Una especialización. Por eso también la gente nos tiene que conocer. Nos tiene que conocer, ¿por qué? Porque existe ahora el INE, nos tiene una plataforma que dice, conóceme. Entonces, hay que conocernos. Si una persona que va a ser candidato para un sistema especializado, cualquiera que sea pues que tenga formación especializada. Si tenemos, no sé, un candidato o candidata para un tribunal laboral y su especialización es penal, vas a decir, oye, ¿qué vas a hacer allá? Claro. ¿Cómo vas a resolver allá? Muchos comentarios hemos leído y escuchado que eso también es una parte de corrupción. Oye, ¿cómo puedes tú tener esa responsabilidad? En lo personal yo no lo podría hacer. ¿Cómo voy a juzgar a mi semejante, hablando en materia penal, que es su especialidad, maestro? Juzgarlo sin tener esa especialización. O sea, puedes jugar con la libertad, con la vida de una persona. No hay sentencias, hay penas, perdón, de 40, 50 años. O sea, es probable que esa persona ya no vuelva a salir de la cárcel por una mala praxis judicial. Esa siempre ha existido, pero yo creo que en la selección de los nuevos juzgadores, al no ser especializada, eleva ese porcentaje de error judicial. Sí, desde luego.
Para eliminar el error judicial debe de hacerse un correcto raciocinio respecto de la existencia del hecho, su correspondencia con un tipo penal y la probable participación. Dentro de las dinámicas que yo he visto, falta mucha cuestión de acompañamiento al imputado respecto de la figura de la Fiscalía de la Federación o de la Fiscalía en general. ¿Qué digo con acompañamiento? El acompañamiento es que yo en muy raras ocasiones, Manuel, he visto que una persona responda a la formulación de imputación. A partir de ese momento, debes de decirle al juez, oiga juez, eso que me está diciendo el fiscal es incorrecto. Así es. Y estamos pensando en el litigio del antiguo sistema, ¿no? No declares. ¿Cómo no voy a declarar si me está...? Es como cuando una somos regla niños, general, ¿no? ¿verdad? Una regla ¿Sí? general. Oye, ese momento que yo tengo Así es. para responder este cargo, Claro. no está equivocado. Claro. Así no fueron los hechos. Claro. Claro, con la reserva de que la autoincriminación, Yo etcétera, estoy son totalmente derechos. de acuerdo. Para eso tiene una defensa técnica, ¿verdad? Así es. En así este es. rol, cada quien tiene su chamba. Así es. Previa a la audiencia inicial, tienes tu comunicación con tu abogado. Sí. Oye, él deberá tomar la mejor decisión técnica de que, oye, defiéndete de este cargo. Así es. Yo no puedo concebir que tenga que guardar silencio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el juicio? Sí, e incluso a mí me parece importante que cuando piden la duplicidad, pues ya le sembró al juez la semillita, ¿no? Oye, me voy a defender, me voy a defender. Con esto que me dice el fiscal, yo me voy a defender. ¿Por qué? Porque así no fueron las cosas. Entonces el juez al momento de irse de la audiencia va a decir, no quiso declarar. O sea, se quedó en silencio. Fíjate qué importante y que cuando sea esta la teoría del caso, el juez se vaya en esa duplicidad con una versión del imputado. Claro. Tiene la versión de la fiscalía, que es la imputación, el hecho que Así le atribuye es. y que Así considera es ilícito, y la declaración o la manifestación Así de es. descargo del imputado de ese hecho en concreto. Ok, entonces, ¿a qué vendremos en la siguiente audiencia, en la continuación de la audiencia? Pues a ver quién de los dos está diciendo la verdad, Es quién de los correcto. dos puede probar este hecho, Sí, ¿verdad? sí, así es. Así es. Y tener ese estándar, que igual lo entendemos todos, el estándar constitucional de vinculación a proceso, el 19, probabilidad, etcétera, que nos eleva a estudiar un poco más ese estándar, pues discúlpame, la prisión preventiva oficiosa. Ah, claro, sí, o sea, sí. A nadie nos afectaría estar vinculados a procesos si yo estuviera en mi casa. Así es, y sobre todo la circunstancia de tú diste el clavo, el estándar probatorio para la vinculación a proceso. Sí, más sin embargo, podemos revertirlo si tenemos una defensa adecuada. ¿Por qué? Porque se le estamos dejando muy sencilla a la fiscalía. Muy sencilla. Sí. Es como mero trámite. Sí, ven la formulación de imputación. No declaro. Y te vas a la duplicidad. Y en la duplicidad no conseguí nada. No, espérame, ¿cómo que no conseguiste? Vamos a hacer esto, aquello. Pero el problema es que estamos en el antiguo sistema, y voy a insistir en esto. El imputado es un órgano de prueba. Claro. Yo ya tengo 2 declaraciones, 2 órganos de prueba. Antes, no sé si recordarás que decíamos, no, bueno, pues sí, la excepción cuando el imputado hace una confesión calificada divisible, ¿no? Sí. Y Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, pero le perjudica lo malo. Pero lo bueno no, porque no está aprobado. Entonces, Eran como sus careos, maestro, exacto, ¿recuerdan los seguían, careos? es claro, y decían, la declaración del imputado está sujeta a prueba. Ahora no, debemos de entender que la declaración del imputado es un órgano de prueba. No tiene por qué probarla. Entonces, los policías tendrían que probar. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que está el arma, está la droga, está esto, está aquello, y eso ya le da un valor. Sí, pero el imputado también, oye, están mis golpes, está esto, está aquello, está mi familia, tumbaron mi casa, me rompieron la puerta. Eso es parte también. Parece ser que los mexicanos hicimos una mutuación de este sistema y
y creamos estos formulismos, vaya, es esto nada más y de aquí no puede pasar. Si tú traes otra prueba, oye, no, eso no, vete a juicio, etcétera. No, esta reforma empieza por la cabeza del sistema, Sí. que es la judicatura, y los demás órganos que integran la investigación, no propiamente el Poder Judicial. Sabemos que la Fiscalía y la Policía dependen del órgano del Ejecutivo, pero la reforma judicial también debe abarcar al órgano investigador, a la defensoría, al primer respondiente, etcétera, al órgano investigador, los peritos. Es una reforma, como en Chihuahua lo hicimos en su momento, integral le llamamos. Vamos a reformar a todos. De las experiencias más ricas en Latinoamérica, recuerdo la pionera Chile, por allá del 2000, ellos venían, oye, pues ya tenemos Ministerio Público. Le digo, ¿qué? Y le digo, ya tengo Ministerio Público. Le digo, nosotros tenemos uno de 100 años. Y llegan y ellos estaban encantados con la figura del Ministerio Público, porque antes tenían un juez instructor, sí, que él investigaba y juzgaba, que bueno, eso sí, ya estaba muy platicado y muy visto. Pero llegan acá con nosotros y dicen, oye, pero tú ya tengo uno de 100 años, le digo, que trabajaba de cierta manera, y ahora va a trabajar de otra manera, y no es lo mismo crear una institución que cambiarle el chip a una de 100 años. Sí. Porque se dice sencillo, pero es una institución de un siglo, o más de un siglo, y pues debemos hacer esa reforma judicial integral. No empezar, que me atrevo a decir, muy humilde opinión, maestro, que dentro de todas estas instituciones, pues la judicial es la que mejor hace su chamba. Gracias. La que mejor hace su chamba, ¿verdad? Finalmente, dentro de esto, y es un punto muy importante, las fiscalías están rebasadas. Las fiscalías están rebasadas, no tienen agentes investigadores. La reforma de 2008 en la Cámara de Origen dijeron, al reformar el 21 constitucional, dijeron, vamos a darle la capacidad a las policías de investigar, porque tienen el olfato para investigar delitos, y a los fiscales para el litigio. Esa es. Ya no el fiscal se tiene que preocupar porque ve a hacerme esta inspección, ve a hacerme esto. Tú sabes hacer tu chamba. Sin embargo, yo en audiencia sigo escuchando que dicen, es que eso no se lo ordenó el Ministerio Público. No, espérame, es que el Ministerio Público se va a dedicar al litigio. Sí. Tienen que estar especializados en el litigio, en técnicas de litigación. ¿Cómo voy a llevar esta judicialización? La voy a llevar de esta manera, y mi policía me tiene que apoyar. Como las series y las películas. Como las series, claro. El policía es el que anda en el campo. Claro. Ahora, digo, siguen estando esos vicios que yo le llamo vicios formales, vicios procesales, perdón. Claro. Donde se vuelve a acostumbrar el Ministerio Público a tráeme al testigo. Yo lo voy a entrevistar aquí. Sí. Digo, pero ¿por qué dedicaste ese tiempo? Sí, tú prepara tu teoría del caso. Sí. Dile a la policía que vaya y lo busque y lo entreviste. Claro. Donde quiera, en el lugar de trabajo, en su casa, o cítalo, como tú quieras. Pero esa es tu chamba. Ahora, las deficiencias, pues claro, tienen 3, 4 policías, 10 ministerios públicos. Digo, si yo le ordeno a la policía, me va a retener un mes esta investigación. Sí, ¿verdad? Claro, y tienen la problemática del término constitucional. Claro. Entonces, sí debe de haber una reforma, se tiene que fortalecer a la fiscalía, se tiene que fortalecer a la policía, y para poder tener un sistema que sea acorde a los retos, sea acorde al reclamo social, sea acorde a la transparencia, que la gente le dé la intención de acudir a una sala de audiencia, como lo dices tú, en Estados Unidos las salas de audiencia están repletas de gente. Entonces, ¿por qué? Porque una de las características de la transparencia del sistema es la publicidad. Claro. Yo como público, yo sé si el juez tuvo la razón o no por lógica. Si es cierto lo que dijo el juez, con lo que yo escuché del testigo, con lo que yo escuché del imputado, con lo que yo escuché de la defensa, o puedo intrigar, caray, ¿qué va a resolver el juez? Y ya me voy, pues mira, puede ser que tiene razón. Y ya vemos la transparencia exactamente. Las posturas. Hubo muchas reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la propia Constitución, tratar de adecuar toda esta norma a
a este nuevo sistema mexicano, lo vamos a llamar de esta manera, ¿verdad? No es propiamente ya un sistema acusatorio que pueda ser internacionalmente presumible. Se me ocurre ahorita algo que vino a mi mente. Digo, oye, pero el procedimiento abreviado, que lo vamos a resumir así, ¿no? O sea, que lo conocíamos, un procedimiento abreviado. Únicamente lo puede pedir el Ministerio Público, la Fiscalía. ¿Y dónde dejamos esa igualdad de partes? O sea, el procesal, ¿verdad? Igual, sí, claro. ¿Por qué opinarías tú de una reforma al Código Nacional donde las partes, así de sencillo que diga, las partes pueden solicitar al juzgador un procedimiento abreviado con sus beneficios y demás que conocemos? ¿Tú qué opinarías al respecto? Pues, como lo dices tú, tendríamos que adaptarlo a nuestro sistema. Si tenemos una vinculación a proceso, exacto, la figura del procedimiento abreviado pues tiene como génesis el ofrecimiento del Estado al imputado de una pena, de una sanción. Es una forma de terminación anticipada que ha sido muy trabajada en el derecho anglosajón y que precisamente desde la lectura de cargos el juez pregunta, incluso ahí mismo el juez hay ocasiones en que le dice, bueno, fiscalía, ¿y por qué no le ofrece? Vamos, ya se mete el juez un poco en la cuestión del ofrecimiento. Motivando. Exacto. Incluso cómo debe empezar la audiencia intermedia, o sea, invitándolos a una salida alterna, si es el caso, etcétera, ¿no? Sí, me parece que sí pudiera haber una reforma para poder hacer un poco proactiva la actividad del órgano jurisdiccional en cuanto al procedimiento abreviado. Pero el principio es que es interpartes, que es una negociación que se hace entre la defensa y la fiscalía, en su caso de las víctimas, ¿no? Para la cuestión únicamente de la reparación del daño. Habrá quienes se opongan a esto porque yo en alguna ocasión escuché que lo que más afectaba es el robo hormiga a esta cadena comercial Oxxo, ¿no? Y que ellos no estaban dispuestos a un acuerdo reparatorio. Y yo decía, bueno, pues si es un chicle, el problema es que en su conjunto era de lo que tenían las mermas más importantes en la economía de este tipo de comercios. Entonces, depende mucho y por eso es la participación de la víctima en esto. Yo creo que sí pudiera haber alguna participación mayor del juez en cuanto al procedimiento abreviado. No como conciliador, sino simplemente como, oiga, pues yo veo que no trae antecedentes, usted no sé, en un caso similar ofreció la reducción de 1/3, es una persona, yo veo alguna cuestión de género, alguna cuestión de enfermedad, de cuestiones donde puede uno instar a la Fiscalía de la Federación o a la Fiscalía, y entonces sí ellos recabar la autorización del superior. Maestro, ahorita que decías lo de la cadena comercial, recordé, bueno, o sea, claro que entendemos a la víctima, es el robo hormiga, el yogur, el quesito. Recuerdo algunas de las primeras audiencias. Oye, pues no estamos de acuerdo, el robo es el principal delito donde yo soy víctima. Y digo, ok, pero el sistema lo considero tan bueno en ese sentido que pues existe la reincidencia. O sea, te van a dar un procedimiento abreviado una vez. Ya tienes antecedentes penales, es otra cosa. La suspensión condicional del proceso también, el acuerdo reparatorio también, todo tiene su límite, ¿verdad? Sí. Su tercer extra, dicen los gringos, ¿no? Sí. Entonces, eso pues debe de considerarse y va fluyendo, ¿verdad? Maestro, por último, quiero que nos expliques ¿cómo podemos votar por ti? De acuerdo, mira, yo estoy en el Distrito Judicial 2, es Chihuahua y el sur del estado. Bueno, también tengo Jinaga, estoy en Delicias, Camargo, Jiménez. Muy raro lo partieron, ¿no? Sí, el INE tiene su razón en cuanto a la facilidad de los votantes. Sí. Eso fue, y se dividió para la cuestión de equidades y todas estas circunstancias, pero bueno, eso ya pasó. Por mí pueden votar en la boleta amarilla con el número 17. Yo voy a estar ahí y como siempre, yo siempre estaré. Mi lema es: acércate y yo te voy a escuchar. Mi compromiso es escucharte. A mí me gustaría que escuchar
y para poder yo decir y dar una explicación de mi trabajo. Me pasa una cosa muy chistosa ahora en redes sociales. Me decían, usted soltó a estas personas. Le dije, miren, derivó de un procedimiento abreviado, es así y así. Y la gente después, oiga, pues qué buena explicación, pero pues qué lamentable que estén en la calle. No, espéreme. Es que es otra circunstancia. No es por ahí. Y le digo, miren, hay un procedimiento de transparencia. Si usted lo hace, yo me comprometo a estar usted en la audiencia. Yo te escucho y yo te explico qué participamos cada una de las personas involucradas. Cómo lo participó la fiscalía, cómo lo participó la defensa y cómo lo participé yo. Que eso es lo importante. Me critican porque dicen, no, es que dice que su lema es mi compromiso de escucharte y no nos dejas hablar en audiencia. Bueno, en audiencia tengo que dirigir el debate. No puedo dejar un debate que dure 5 horas cuando es un argumento circular. Me dices lo mismo. Ya lo entendí, ya comprendí, entonces cámbiame, dame todos tus argumentos, pero que sean no circulares. Entonces es la crítica, pero mi compromiso es escuchar a quien se acerque a mí, poder yo explicar mi trabajo, darle transparencia a mi trabajo y sobre todo siempre voy a estar agradecido para poderle servir. Maestro, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido de nueva cuenta a Legal Estudio Jurídico. Vamos a estar compartiendo estas entrevistas en nuestras redes sociales. Está abierta la invitación a los demás candidatos, tanto de jueces, magistrados, ministros, a este foro en el cual estamos también sumándonos al compromiso de divulgar las opciones. Todas, en general, todos son bienvenidos. Nos queda exactamente, insisto, un mes. Estamos un mes. A un mes de la votación. ¿La fecha límite para hacer propaganda, maestro? Bueno, ya es una semana antes, entonces pues ya tenemos poco tiempo, pero finalmente yo te agradezco mucho la invitación, Manuel, sobre todo este tipo de foros de personas que se interesan como tú, que son un profesional en toda la extensión de la palabra, que se involucren en esto porque todos somos parte del sistema, todos, fiscales, defensores, víctimas, jueces, deberíamos de estarnos en mesas redondas de trabajo, todos, la fiscalía se tiene que sentar también porque esto también va a afectar a la fiscalía. Claro que sí. Entonces nos afecta a todos. A todos como ciudadanos. Y nos interesa a todos, sobre todo nos interesa a todos porque esto es una cuestión de poder servir y brindar un servicio adecuado. Maestro, muchas gracias y éxito en tu votación del 1 de junio. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto.